Buenos días con todos. Mi nombre es Luis Eduardo Jasso, soy médico endocrinólogo, jefe del servicio de endocrinología del Hospital Nacional Cayetano Heredia, quien es sede de la unidad de posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y el día de hoy en la mañana me da el gusto de presentar a mi residente de cuarto año de la Universidad Cayetano Heredia en la especialidad de endocrinología, la doctora Naicha Chávez Rondinel, quien nos va a disertar sobre una patología bastante frecuente en en la práctica diaria, en la consulta diaria, sobre lo que es el hiperandrogenismo, una mirada integral a sus causas, síntomas y tratamientos. La doctora Naicha Chávez es residente de cuarto año, está culminando su entrenamiento en en el servicio de endocrinología, próxima ya a graduarse como endocrinóloga. Sin más preámbulos, pasamos a escuchar la disertación de la doctora Chávez. Adelante, doctora. Reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Naisa Chávez Rondinel. Agradezco la presentación. Vamos a exponer en esta oportunidad acerca del hiperandrogenismo, un tema muy importante, y vamos a dar una mirada integral a sus causas, síntomas y tratamientos. Dentro de la agenda que vamos a tocar, vamos a ver en primer lugar la fisiología androgénica para comprender el abordaje posteriormente diagnóstico, para ver cómo es que se produce el estado hiperandrogénico. Posteriormente vamos a ver la etiología de estos estados hiperandrogénicos para finalmente hacer un abordaje diagnóstico y un enfoque terapéutico de esta patología. Para comprender, debemos primero definir qué es el hiperandrogenismo. Se define como una evidencia clínica o bioquímica de los esteroides androgénicos elevados en las mujeres. Y esto se debe a dos procesos, principalmente por un exceso de andrógenos circulantes o por un exceso del efecto androgénico por una hipersensibilidad del receptor. Las causas van a ser muy variadas, las vamos a tocar en las diapositivas siguientes, pero debemos saber que en la edad reproductiva, que es la población que más nos viene a la consulta, el síndrome de ovario poliquístico constituye la principal causa. El metabolismo, ya entrando a a la fisiología, vamos a hablar sobre el metabolismo de los andrógenos en esta población, en las mujeres. Debemos saber que las fuentes principales de andrógenos en las mujeres son dos: el ovario y la glándula suprarrenal. En el ovario vamos a ver en esta gráfica que por estímulo de la hormona luteinizante en las células de la teca del ovario, de los folículos, va a darse inicio a la síntesis de los andrógenos, iniciándose desde el colesterol y también conversión a la pregnenolona, y posteriormente la síntesis de los precursores androgénicos como es la dihidroepiandrosterona y el androstenediona, que posteriormente pasan a convertirse a testosterona. Y esto por acción de la 5-alfa reductasa se va a convertir en dihidrotestosterona, que viene a ser un andrógeno de mayor potencia. Esta conversión de testosterona a dihidrotestosterona va a ocurrir no solamente a nivel ovárico, sino también a nivel de tejido periférico como el tejido adiposo y las glándulas suprarrenal. La producción de andrógenos ováricos va a constituir aproximadamente el 33% de toda la testosterona en la mujer. A nivel de la glándula suprarrenal, sabemos que existen zonas que van a sintetizar diferentes hormonas. En la zona glomerular tenemos los mineralocorticoides, en la zona fascicular los glucocorticoides, y la que nos interesa en este tema viene a ser la zona reticular, donde vamos a ver la síntesis de los andrógenos. Al igual, vemos que por estímulo del ACTH se van a dar diferentes pasos y procesos bioquímicos en la cual se va a sintetizar en la zona reticular los precursores androgénicos, como ya lo hemos mencionado, que es la dihidroepiandrosterona y
androstenediona. Y estas a su vez se convierten en testosterona y a través de la 5-alfa reductasa nuevamente se convierte en dihidrotestosterona como ocurre también a nivel ovárico. Pero hay que resaltar que la dihidroepiandrostenediona sulfato sí se produce únicamente a nivel de la glándula suprarrenal. Es así que este podría considerarse como un marcador, si es que se encuentra elevada, un marcador de hiperandrogenismo suprarrenal, porque este DEAS no se va a producir a nivel ovárico ni a nivel de tejido periférico. ¿Cómo es que esto va a repercutir en la reproducción de la mujer? Se sabe que la testosterona va a ejercer un efecto directo en el eje gonadal, en el eje hipotálamo hipófisis gonadal, porque en todo este eje va a existir receptores de andrógenos que al estar elevados van a alterar la secreción y la funcionalidad normal de este eje. Van a alterar la pulsatividad de la GNRH y también van a hacer que haya una alteración de la relación LH-FSH, haciendo que a nivel ovárico pues haya mayor reclutamiento de folículos, haya un aumento de la síntesis de andrógenos, también van a haber una detención del desarrollo del folicular, por lo que van a contribuir a una mayor producción de andrógenos. Además, también se describe que esto exceso de andrógenos va a alterar la aromatización del estradiol, puesto que una vez que se sintetiza los andrógenos, la testosterona, la androstenediona a través de la aromatasa, estos van a convertirse a las hormonas, los estrógenos, ¿no? Ya sea la estrona o el estradiol. Entonces, al haber un exceso de andrógenos, vamos a tener una alteración de esta aromatización del estradiol. De esta forma va a repercutir en la reproducción. Además, también debemos saber, como habíamos mencionado, el DEAS, que es un andrógeno suprarrenal, también va a tener variaciones a nivel del ciclo de la vida de la mujer. Esta va a iniciar su ascenso alrededor de los 7 a 8 años, dando lugar a la adrenarquia y teniendo un pico a los 20 años para luego hacer un descenso progresivo y estabilizarse entre los 50 a 60 años. Esto es importante tenerlo en cuenta, puesto que vamos a ver que niveles del DEAS en la etapa premenopáusica nos van a dar una alerta para poder estudiar patología suprarrenal, pero con menores niveles a nivel o en la etapa posmenopáusica también nos va a generar una alerta. Los valores van a diferir justamente a lo largo de la vida de la mujer. También es importante ver que algunas hormonas van a interferir también en la en la producción de este andrógeno. Si tenemos niveles elevados de prolactina y niveles elevados de IGF-1, también va a estimular la mayor síntesis de este andrógeno que es el DEAS. Entonces, como hemos visto en las diapositivas anteriores, la ACTH, la LH van a tener un papel y un rol importante en la producción de estas hormonas o de esos andrógenos, ¿no? Y también acá podemos ver que la producción y síntesis de andrógenos también se va a dar a nivel periférico en el tejido adiposo, donde la androstenediona es el precursor para la síntesis de estos andrógenos y a través de ciertas enzimas van a dar lugar a andrógenos como la 11-hidroxidihidrotestosterona o la 11-cetodihidrotestosterona, que también van a contribuir a los estados hiperandrogénicos en estas pacientes. También es importante mencionar el papel de la insulina, puesto que hay asociación entre estados de insulinoresistencia e hiperandrogenismo. Esta insulina va a actuar directamente sobre la esteroidogénesis porque va a actuar directamente en las enzimas que participan en la síntesis de andrógenos, sobre todo a nivel de células tecales. También va a tener un sinergismo con la hormona luteinizante, haciendo que se potencie esta respuesta esteroidogénica. También se describe que
suprime la producción de la globulina transportadora de hormonas sexuales a nivel del hígado. Por lo tanto, si va a haber mayor unión, perdón, menor globulina transportadora, entonces va a haber menor unión con la testosterona y va a haber mayor testosterona libre. También va a promover la síntesis de andrógenos adiposos, que son los que habíamos visto en este esquema, que son genes que van a contribuir a la síntesis de esos andrógenos. Entonces, lo que la insulina va a hacer es actuar a nivel de estos genes que van a promover la síntesis de andrógenos adiposos. En cuanto ya entrando a la etiología, el hiperandrogenismo va a manifestarse a lo largo de todo el ciclo vital de la mujer. Vamos a ver etiologías en la gestación, en la etapa prepuberal, edad fértil y menopausia. Por eso es importante tomar en cuenta la edad de la paciente. En la gestación podemos encontrar causas como el luteoma, los quistes tecaluteínicos de forma iatrogénica por exposición a andrógenos tópicos, una deficiencia placentaria de la aromatasa, tumores, ya sean androgénicos, suprarrenales o que la paciente previamente haya tenido síndrome ovario poliquístico, que haya entrado en gestación en ese estado, ¿no? Si ya nos encontramos en la etapa prepuberal, en los pacientes infantes vamos a tener pacientes con adrenarquia prematura, una hiperplasia suprarrenal congénita por déficit de ciertas enzimas como la 21-alfa hidroxilasa, 11-beta hidroxilasa, el 3-beta hidroxisteroide deshidrogenasa, los tumores proyectores de andrógenos o de forma iatrogénica. Si está la mujer en edad fértil, lo más frecuente viene a ser el hiperandrogenismo funcional, que es el síndrome de ovario poliquístico, que es la causa más frecuente de hiperandrogenismo en esta etapa. También tenemos el hiperandrogenismo idiopático, el hirsutismo idiopático, la hiperplasia suprarrenal congénita, pero la que es la no clásica, la que se puede presentar en esta etapa, y tumores secretores de andrógenos, sean ováricos o suprarrenales. Y en la menopausia podemos tener un desequilibrio fisiológico entre estrógenos y andrógenos, ya que la vía de la síntesis de los andrógenos en el ovario se va a mantener en la menopausia, pero la que se va a ir en detrimento va a ser la síntesis de estrógenos. Entonces, al haber una mayor tono androgénico, va a manifestarse con hiperandrogenismo leve. También podemos tener la hipertecosis ovárica, puede haber una persistencia del hiperandrogenismo funcional en la etapa premenopáusica, los tumores productores de andrógenos, síndrome de Cushing. Y ya hablando de forma resumida de las etiologías que debemos tomar y tener presente en el estudio de hiperandrogenismo, empezamos por el síndrome de ovario poliquístico, que vendría a ser, como hemos mencionado, una de las causas más frecuentes en la etapa fértil, ¿no? Esta se da porque va a haber un defecto intrínseco en las células de la teca y o en el eje hipotálamo gonadal, hipotálamo hipófisis gonadal, que va resultar en un aumento de la síntesis de andrógeno, y esto a su vez va a hacer una retroalimentación anormal que va a alterar la pulsatibilidad de la GNRH, de la relación LH-FSH, que va a contribuir o perpetuar como un círculo vicioso la producción de andrógenos. Este a su vez va a inducir que haya una disfunción en el tejido adiposo, sino que también contribuye a una insulinoresistencia, y esto a su vez con un estado hiperandrogénico va a dar manifestaciones clínicas, ¿no? Como es el hirsutismo, el acné, la acantosis nigricans. También este estado hiperandrogénico va a interrumpir o va a producir una atresia folicular que va a conllevar una anovulación, amenorrea. Como hay mayor tejido adiposo, también puede haber mayor conversión periférica de estos andrógenos a estrona, que va a dar como consecuencia una hiperplasia endometrial. Entonces, ahí vemos las manifestaciones y características principales del síndrome de ovario poliquístico. La edad típica de aparición viene a ser entre los 15 a 25 años. Esta viene a ser una progresión lenta. En el cuadro clínico, como lo mencionamos, se caracteriza por hirsutismo, acné, aumento de peso, alteración menstrual. Puede haber elevaciones leves de los andrógenos suprarrenales, como es el DEAS, o también elevaciones
elevaciones de la testosterona, androstenediona. Y el diagnóstico, en el último consenso que se publicó, menciona que si tenemos un paciente con ciclos irregulares más una clínica de hiperandrogenismo, ya podremos hacer el diagnóstico síndrome ovario poliquístico. Si no hay un hiperandrogenismo clínico y hay un hiperandrogenismo bioquímico, también se puede hacer el diagnóstico. Si solo presenta uno de los dos, ya sea ciclos irregulares o solamente hiperandrogenismo, entonces ahí ya optamos por el estudio ecográfico. La hiperplasia suprarrenal congénita es una forma monogénica rara de exceso de andrógenos que, bueno, tiene una prevalencia entre 1 a 14.000 a 1 por 18.000 nacimientos y se debe, como lo hemos mencionado, a un defecto enzimático. En este caso, la más frecuente es el defecto de la enzima 21 hidroxilasa, que va a dar como efecto una disminución de la síntesis de aldosterona, una disminución de la síntesis de cortisol y, y la desviación de estas vías enzimáticas hacia la producción y síntesis de los andrógenos. La que se presenta en la edad fértil o ya más allá de la infancia, tenemos la hiperplasia suprarrenal congénita no clásica, que bueno, se da porque hay una actividad residual de esta enzima, que es la 21 hidroxilasa, lo que va a hacer que haya un fenotipo menos grave. Es decir, hay un hiperandrogenismo, pero con una secreción conservada de glucocorticoides y mineralocorticoides, por lo que va a hacer que esta presentación sea más tardía. Se presenta en la adolescencia o incluso en la adultez, donde vamos a ver signos como el hirsutismo, acné, disfunción ovulatoria. Y el diagnóstico se hace con el dosaje de la 17-hidroxiprogesterona, el cual debería realizarse a las 7 a 9 de la mañana, porque ese también va a tener una secreción con un ciclo circadiano. Su secreción va a tener un ciclo circadiano. La hipertecosis ovárica es una etiología que la debemos tomar en cuenta, sobre todo en la etapa menopáusica. Es un diagnóstico histológico. Se plantea que la hormona luteinizante y la insulina van a estimular que haya un desarrollo de nidos de células luteinizadas de la teca en todo el estromo ovárico, lo que va a generar una hiperplasia del estromo ovárico, y esto va a hacer que haya un aumento de la producción de andrógenos, lo que va a conllevar a un hiperandrogenismo igual, inicio lento, progresivo, pero sí puede haber en algunos casos virilización. También se puede asociar a resistencia a la insulina y un sangrado postmenopáusico. En cuanto a la evaluación bioquímica, podemos ver en estos pacientes que vamos a tener la testosterona y el estradiol elevados, pero con una LH y FSH suprimida para la menopausia, porque lo fisiológico es que por una disfunción ovárica, la LH-FSH se eleven en la etapa menopáusica, pero al ya tener elevados estos sí suprimen esta LH y FSH, ¿no? Los andrógenos suprarrenales pueden estar normales y en la ecografía lo que podemos ver son ovarios agrandados, bilaterales, em, que nos puedan guiar justamente a la etiología de esta patología. El carcinoma suprarrenal ya es una entidad muy rara que se presenta entre 0,7 a 2 por millón de personas por año, y bueno, la mayoría sí son bioquímicamente activos, van a secretar precursores, corticoides y precursores y también activos, y también andrógenos, ¿no? Y puede haber signos de virilización. Los síndromes de insulino resistencia, sobre todo los que se van a asociar a un hiperandrogenismo marcado, van a ser estos trastornos monogénicos que van a implicar la señalización de la insulina, que van a dar este hiperandrogenismo, el cual suele ser, puede ser marcado, se asocian a esta hiperinsulinemia grave, la cual va a estimular un agrandamiento y la ruptura de esos quistes ováricos y, por lo tanto, también mayor producción de andrógenos. Y esto se puede ver porque hay un efecto primario en la señalización de la insulina
O también podemos verlo en pacientes con disfunción primaria del tejido adiposo, como son las lipodistrofias. ¿Y cuáles son los indicadores que nos pueden a orientar a que nos encontremos frente a un síndrome de insulino resistencia monogénico? Es que el paciente presente una acantosis nigricans marcada, tenga una historia familiar de diabetes e síndrome de insulino resistencia con un IMC relativamente normal, que tengamos elevaciones marcadas de insulina sérica en ayunas, más de 150 picomoles, o durante la prueba de tolerancia con glucosa oral, más de 1500 picomoles por litro. Nos podrían hacer sospechar estos síndromes de insulino resistencia monogénicos y que los niveles de testosterona a menudo estén significativamente elevados. Acá podemos ver un esquema donde la alteración en estos síndromes de insulino resistencia se van a dar a nivel receptor, las cuales van a hacer que no haya una supresión, que haya, eh, va a afectar eh, a a la vía de la gluconeogénesis, es decir, la insulina al actuar o interactuar con su receptor debería suprimir esta gluconeogénesis, pero al haber una alteración de este receptor no va a suprimir la gluconeogénesis, por lo que vamos a tener un paciente con hiperglicemia, un exceso de andrógenos, sin embargo, el no, la vía de la lipogénesis va a estar, no va a estar estimulada, por lo que el paciente no va a tener alteraciones a nivel lipídico, ¿no? No va a haber estetosis hepática y los triglicéridos van a estar normales. Y si tenemos síndromes de insulino resistencia por receptor, vamos a tener la vía de la lipogénesis conservada, por lo que estos pacientes pueden tener, aparte de la hiperglicemia, van a tener estetosis hepática, triglicéridos muy altos, y va a haber también una supresión de la síntesis de la globulina transportadora de hormonas sexuales, las cuales pueden estar bajas. El síndrome de Cushing es otra etiología a considerar. En este caso nos vamos a orientar si el paciente, además de los síntomas y signos de hiperandrogenismo, también presenta signos y síntomas de hipercortisolismo. En este caso, el DEAS, como habíamos mencionado, que es un andrógeno suprarrenal, y la androstenediona pueden estar elevadas porque hay una secreción autónoma de ACTH, ¿no? En caso de la enfermedad de Cushing. El curso clínico es más lento, es indolente, a diferencia del que sí se observa en el cáncer suprarrenal, el cual es mayor, es más agudo, es más virilizante. Los tumores ováricos virilizantes van a representar el 5% de los tumores ováricos, son potencialmente malignos y estos se caracterizan por tener un curso clínico rápido, y también por tener signos virilizantes. Estos tumores van a incluir neoplasias de las células de Leydig, tecomas, luteomas estromales o tumores de células de Sertoli y Leydig. El hiperandrogenismo gestacional también, eh, otra etiología de estos estados hiperandrogénicos, bueno, se describe en la teoría que la testosterona y la androstenediona van a aumentar progresivamente en cada trimestre, y esta se va a compensar con la mayor síntesis de la globulina transportadora de hormonas sexuales, lo que va a limitar que haya mayor testosterona libre, por lo tanto mayor fracción biológica activa. Esto, ¿por qué se produce este aumento de la testosterona durante la gestación? Porque esto va a promover la maduración cervical y la relajación del miometrio. ¿Y cómo se protege el feto de este exceso de andrógenos? Pues a través de la aromatasa placentaria, este andrógeno es convertido a estradiol, y en el hígado fetal a estriol. Entonces, de esa forma, perdón, el feto se protege del estado hiperandrogénico materno.
También existe dentro del hiperandrogenismo gestacional causas como el luteoma del embarazo, que va a producir testosterona a niveles altos, o deficiencia de esta aromatasa que hemos mencionado acá, lo que haría que el madre y el feto experimenten una virilización. Cuando el feto femenino está expuesto a un exceso de andrógenos entre la séptima y doceava semana, puede provocar fusión labial y clitoromegalia, ¿no? Y el hiperandrogenismo iatrogénico, que también es importante preguntarlo durante la anamnesis, es la exposición a preparados con testosterona que incluyan andrógenos, incluso DEAs, de forma tópica, ¿no? Como son los geles, un familiar que esté usando alrededor de la paciente de forma accidental tenga una exposición a estos productos. También se ha visto los antiepilépticos que pueden hacer que haya un mayor estado, un mayor síntesis de andrógenos, como son el ácido valproico, la oxacarbamazepina. También deberíamos considerarlo. Entonces, ya teniendo en cuenta la fisiología, la etiología, vamos a ver cómo es que hacemos la evaluación en estos pacientes. Primero hacemos una evaluación clínica a través de una anamnesis, donde debemos tener en cuenta la edad, la etnia, debemos tener en cuenta la duración y característica de los síntomas, preguntar la velocidad de instauración, progresión, el grado de hirsutismo, signos y síntomas que nos puedan orientar a otras patologías. Debemos describir el ciclo menstrual, debemos tener en cuenta historia y antecedentes familiares. Dentro del examen físico debemos registrar el IMC, la circunferencia de la cintura, presión arterial. Para valorar el hirsutismo debemos usar la escala del Ferryman-Gallwey, donde el puntaje mayor a 6 en nuestra población ya se considera hirsutismo. Esto va a depender, este puntaje va a depender de la población en la que nos encontremos estudiando. Debemos documentar el acné, alopecia, si hay acantosis nigricans, si hay corporones, si hay signos de Cushing, si hay lipodistrofia, si hay signos de acromegalia. Es importante el examen de genitales para ver si hay signos de virilización, ¿no? Como la clitoromegalia. El hirsutismo, los signos de hiperandrogenismo, podemos ver, como hemos dicho, el hirsutismo, si el paciente presenta acné, sobre todo cuando se presenta un acné más allá de la segunda década, debemos documentar la alopecia, si hay virilización. Es importante para la evaluación en el examen físico hacer la diferencia entre hirsutismo e hipertricosis. El hirsutismo se define como la presencia de pelo terminal, el cual es grueso y con médula en áreas dependientes de andrógenos y que siguen este patrón masculino, mientras que la hipertricosis es un pelo tipo lanudo, fino, delgado y no tiene médula. Entonces, va a haber un aumento en la densidad y grosor del vello, pero va a desarrollarse en zonas andrógeno, no andrógeno dependientes, ¿no? En cualquier parte del cuerpo. Pero a diferencia de este pelo, este es más delgado y más fino. El hirsutismo se debe evaluar mediante esta escala modificada de Ferryman-Gallwey, donde vamos a ver características de grados de hirsutismo en ciertas regiones androgénicas, como son la región mentoniana, la región infranasal, la región abdominal, la espalda, la región glútea, la región interna de las piernas. Entonces, de acuerdo a las características del paciente, vamos a establecer un puntaje donde un puntaje mayor a 6 en mujeres sudamericanas y se considera que el paciente requiere un estudio adicional, ¿no? Para definir la causa del hirsutismo. Y también debemos entender que el hirsutismo tiene, además de las causas en los estados hiperandrogénicos, también pueden tener otras etiologías, como son algunos otros fármacos que pueden desarrollar hirsutismo, algunas enfermedades sistémicas y también etiología congénita. La alopecia que presenta la mujer debe ser de patrón masculino, que se caracteriza por un adelgazamiento en el vértice o en el vértex, eh, que se puede documentar a través de la escala de Ludwig o a través de la escala de Sabin. Mientras que si la paciente presenta una alopecia de patrón femenino, no vendría a ser
parte de la manifestación del estado hiperandrogénico. El patrón femenino se caracteriza por preservar la línea, preservación de esta línea de del cabello frontal. La evaluación bioquímica, la evaluación bioquímica que vamos a tener después ya teniendo en cuenta la evaluación clínica que hemos tenido en las anteriores diapositivas. Pasamos a, una vez que evidenciamos este hiperandrogenismo, las pruebas basales que debemos incluir es la LH, FSH, estradiol, testosterona total, la 17-hidroxiprogesterona, que debe ser tomada a las 7 a 9 de la mañana, la prolactina, TSH, T4 libre, ¿no? Que pueden influir en tanto en el ciclo, en el ciclo menstrual, así como en el estado hiperandrogénico. La DEAS, la androstenediona, la globulina transportadora de hormonas sexuales ya lo podemos usar en sospechas, por ejemplo, de patología suprarrenal y en en otras entidades. Estas hormonas, las hormonas que evalúan el eje gonadal deben ser tomadas si es que la paciente preserva su ciclo menstrual entre el día 2 a quinto día del ciclo menstrual. Es importante, si es que el paciente tiene signos y síntomas de Cushing y acromegalia, descartar estas patologías ya con las hormonas correspondientes. Entonces, hablemos de la testosterona. La testosterona puede ser evaluada en forma de testosterona total y testosterona libre. Sin embargo, la testosterona libre se mide por diálisis de equilibrio y esta no está disponible en todos los laboratorios, ¿no? Y su medición generalmente se hace imprecisa, por lo que la testosterona total viene a ser la que las guías recomiendan y la que se toma en primera instancia. Esta testosterona total debemos tener en cuenta que puede ser influida, puede estar influenciada por la globulina transportadora de hormonas sexuales, puesto que esta va a tener variaciones de acuerdo a ciertas condiciones médicas del paciente. Por ejemplo, la hiperinsulinemia, como hemos comentado, va a suprimir la producción de esta globulina, por lo tanto, al suprimirla puede que esta testosterona total también esté normal o incluso disminuida en un paciente con hiperandrogenismo, cuando realmente esta testosterona es alta, ¿no? Pero puede tener estas variaciones justamente por diferentes estados que van a alterar la síntesis y producción de esta globulina. La testosterona total debería medirse idealmente por cromatografía líquida y espectrometría de masas en tandem, puesto que este es altamente sensible y específica y puede detectar concentraciones pequeñas de testosterona en la mujer, mientras que el radioinmunoensayo es directo, si bien es inexacto y poco confiable, pero es la que más disponible está en el medio. Y como lo comentamos, esta testosterona total va a estar influenciada por los niveles de la globulina transportadora de hormonas sexuales y esta globulina también podría constituir un marcador indirecto. Si vemos que esta está disminuida, puede deberse a pacientes con obesidad, hipotiroidismo, algunos polimorfismos y mutaciones de esta globulina, ¿no? Que la debemos tomar en cuenta en la evaluación de los valores de esta testosterona total. Y esto es importante. Si el paciente se encuentra bajo una anticoncepción, se debe suspender por lo menos 3 meses antes, puesto que estos pueden suprimir la síntesis de andrógenos y por lo tanto no harían una evaluación adecuada. El índice de andrógenos libres se recomienda a realizarlo cuando tenemos variaciones a nivel de esta globulina, por ejemplo, en la hiperinsulinemia que se ve en el síndrome de ovario poliquístico, donde si la medimos y tiene el paciente una hiperinsulinemia marcada, la testosterona total podría estar normal cuando realmente esta testosterona está aumentada. Para ello, para poder mitigar este impacto bioquímico, lo que se hace es hacer este cálculo de índice de andrógenos libres, donde usamos el valor de testosterona total y de esta globulina, ¿no? Y cuando este es mayor a 5, ya indica hiperandrogenismo en los pacientes con síndrome de ovario poliquístico. También la evaluación
la evaluación del DEAS puede ser útil para evaluar hiperandrogenismo suprarrenal. También se mide por cromatografía líquida y espectrometría de masas en tandem y radioinmunoensayo directo. Es importante, sobre todo si tenemos, bueno, una sospecha de una patología suprarrenal y si la encontramos en mujeres premenopáusicas mayor a 20, ya deberíamos ampliar los estudios de imágenes. Y en las mujeres posmenopáusicas, si esta se encuentra mayor a 5, también deberíamos ampliar con estudio de imágenes para buscar sospecha de una patología suprarrenal. Como hemos visto, acá los valores son diferentes porque, como lo hemos mencionado, el DEAS puede variar las concentraciones a lo largo de las etapas del ciclo de la vida de la mujer. La androstenediona, si bien es cierto, es un marcador que no va a estar influenciado por la globulina transportadora de hormonas sexuales, sin embargo, su uso no está muy estandarizado. Esta se mide por cromatografía líquida y espectrometría de masas en tandem, y si es que se considera la medición de esta en mujeres premenopáusicas cuando está mayor a 15 y en posmenopáusicas cuando está mayor a 10, hay una probabilidad de patología suprarrenal como el cáncer suprarrenal. Y otras evaluaciones bioquímicas que ya en realidad son muy específicas cuando ya la evaluación se necesita diferenciar patología ovárica suprarrenal. Por ejemplo, tenemos los andrógenos 11 oxigenados, no están disponibles de forma rutinaria, pero podría ser útil para diferenciar entre patología suprarrenal y ovárica. La prueba de supresión con dexametasona también puede estar indicada en pacientes con exceso de andrógenos, pero en pacientes con exceso de andrógenos en síndrome de ovario poliquístico, pero que tienen imágenes negativas, ¿no? Eh, es necesaria una prueba de supresión con dexametasona, incluso de 96 horas, por la media larga de ese andrógeno. La prueba corta del Sinacten también podría considerarse en caso de que tengamos unos valores de la 17-hidroxiprogesterona en la que se encuentre en un valor no intermedio, que necesita una confirmación para ver si realmente nos encontramos frente a una hiperplasia suprarrenal congénita no clásica, donde necesitamos la estimulación con una ACTH sintética para poder ver si realmente estamos frente a esta patología. Y el muestreo de venas ováricas y suprarrenales se va a considerar y va a ser útil en escenarios como en la mujer premenopáusica que desea conservar su fertilidad y requiere la localización de un ovario para la resección, ¿no? Donde se encuentra la patología o donde se encuentra la lesión ovárica. Y en la mujer posmenopáusica, cuando tiene un nódulo suprarrenal pequeño, que sea pero que, bueno, se sospeche de una fuente ovárica. Y ya yendo para las imágenes, bueno, las imágenes se debe considerar si el paciente presenta signos de virilización, donde tengamos niveles de testosterona alto, en la premenopausia si está más de 150 y en posmenopausia más de 64 nanogramos por decilitro, donde los pacientes si es que tienen un aumento preferencial de los andrógenos suprarrenales, como el DEAS, la androstenediona, o en cualquier mujer posmenopáusica con un exceso de andrógenos de nueva aparición. En la ecografía viene a ser un estudio de primera línea de imagen, sobre todo si sospechamos tumores ováricos, hipertecosis ováricas o incluso en síndrome de ovario poliquístico, siempre y cuando no tengamos suficientes criterios clínicos para establecer el diagnóstico. Y acá también se debe hacer una suspensión de la anticoncepción hormonal 3 meses antes, puesto que esto puede disminuir el tamaño de las lesiones ováricas y hacer que no podamos establecer un buen diagnóstico imagenológico. Ya, y para recordar, los criterios ecográficos para síndrome de ovario poliquístico va a depender del tipo de ecografía que se esté realizando, si es una ecografía transvaginal para establecer el diagnóstico de SOP o de síndrome de ovario poliquístico. En la ecografía transvaginal se requiere que un número de folículos por ovario sea mayor a 20, al menos en un ovario, y si se realiza una ecografía pélvica, que el volumen ovárico sea más de
10 o haya más de 10 folículos por sección, ¿no? En al menos un ovario. La tomografía puede considerarse un estudio inicial cuando se sospecha de una masa suprarrenal. Esta se realiza una tomografía sin contraste o cuando tengamos una ecografía eh, sin alguna patología descrita, pero si persistamos con la sospecha de alguna patología, ya sea adrenal u ovárica, o cuando tengamos un nivel de andrógenos suprarrenales como es el DEAS, más de 700 microgramos por decilitro. La resonancia magnética la consideramos si es que la tomografía está contraindicada, ya que puede ser también podría ser un mejor discriminador entre la hipertecosis ovárica y los tumores ováricos virilizantes. Entonces, ya integrando todo lo que hemos dicho, si tenemos un paciente con una historia y un examen físico de hiperandrogenismo, va a ser importante siempre descartar una exposición medicamentosa exógena, ¿no? O sea, el hiperandrogenismo iatrogénico. Si identificamos que hay una exposición, lo suspendemos y reevaluamos. Si tenemos un paciente dentro de la anamnesis que nos ha dicho que los signos han empezado muy rápido, tiene signos de virilización o tiene una testosterona alta, entonces si es que cumpliera estos criterios, va a ser importante el inicio de un estudio de imágenes, ¿no? Porque vamos a sospechar una patología suprarrenal u ovárica y si encontramos alguna masa, alguna lesión, pues el tratamiento quirúrgico es la de elección. Si la paciente no presenta estos signos, pero está en la posmenopausia y ya me hemos dicho que si es de inicio reciente o de inicio nuevo, también ameritaría un estudio de imágenes. Si la paciente no presenta estos signos de virilización, inicio rápido o una testosterona muy alta, vemos y está en la premenopausia, debemos ver si tiene los ciclos menstruales irregulares. Si tiene ciclos menstruales irregulares, debemos a hacer un estudio adicional con la 17-hidroxiprogesterona para poder descartar en hiperplasia suprarrenal no congénita. Pero si es que estos valores están altos, confirmamos este diagnóstico, pero si están bajos, confirmamos el diagnóstico de síndrome ovario poliquístico, ya que tenemos clínica de hiperandrogenismo y ciclos menstruales irregulares. Ya dos criterios clínicos más un descarte de una patología suprarrenal congénita no clásica, ya podría ser el diagnóstico. Si la paciente presenta ciclos menstruales regulares, entonces tenemos que pedir una ecografía ovárica para ver si tiene las características de las lesiones quísticas en el ovario, que ya lo hemos mencionado, ¿no? Si tiene morfología de síndrome de ovario poliquístico, pues hacemos el diagnóstico, pero si es normal, podríamos estar frente a un hirsutismo idiopático o ya descartar causas mucho más raras. Y ya para finalizar, entonces vamos a ver el tratamiento. El tratamiento, como hemos visto, tenemos muchísimas causas dentro del hiperandrogenismo, por lo tanto el tratamiento es etiológico, va a depender de la causa que lo esté produciendo, pero no solo debemos considerar los signos hiperandrogénicos, sino también si hay alteraciones de la reproducción y las comorbilidades asociadas, sobre todo, por ejemplo, en el síndrome de ovario poliquístico, que puede estar asociado a obesidad, hipertensión, prediabetes y diabetes, ¿no? También debemos considerar el manejo de estas comorbilidades. En todas las pacientes debemos indicar estilos de vida saludable, abandono de tabaquismo y manejo de comorbilidades asociadas, como ya lo hemos mencionado. El tratamiento debe ser individualizado, puesto que el paciente pueden requerir medidas cosméticas en el tratamiento del hirsutismo acné. Otros pacientes pueden no sentir tanto este impacto físico o psicosocial, por lo tanto debe ser de acuerdo a la percepción del paciente. En cuanto, bueno, ya continuando con el tratamiento, vamos a contar con terapias farmacológicas dirigidas a la producción de la acción de acción de los andrógenos y métodos directos de depilación como la electrólisis y la fotodepilación. Acá tenemos un resumen de las medidas terapéuticas que se utilizan. Por ejemplo, los anticonceptivos orales combinados vienen a ser un tratamiento que se utiliza en la
y la mayoría de los anticonceptivos orales combinados vienen a ser combinados de estrógeno y progestina, ¿no? Estos, los anticonceptivos que solo tienen progestina no son ineficaces para el tratamiento del hiperandrogenismo. Esto se opta cuando el paciente no tiene deseos de gestación y el objetivo es mejorar las manifestaciones de hiperandrogenismo. Se debe considerar preparaciones de dosis efectivas bajas, como son de 20 a 30 microgramos de etinilestradiol o equivalente. El acetato de isopropterona en realidad debe considerarse como una terapia de segunda línea, puesto que debemos considerar el riesgo que tiene riesgo de trombosis venosa profunda en algunos pacientes, puesto que no se ha visto que esta combinación con aceitado de ciproterona tenga una mayor eficacia para el control de las manifestaciones de hiperandrogenismo. Si es que el paciente, a pesar de estar recibiendo anticonceptivos orales combinados, persiste persiste con la clínica de hiperandrogenismo a pesar de 6 meses de tratamiento con estos, se puede sugerir agregar un antiandrógeno. Sin embargo, para ello se debe asegurar una anticoncepción, puesto que la exposición a estos antiandrógenos puede conllevar a una alteración de las características sexuales del feto. Por lo tanto, es importante que el paciente tenga una anticoncepción eficaz o que esté en abstinencia, ¿no? Entonces, dentro de los antiandrógenos que se conoce, tenemos la espironolactona, que va a actuar por inhibición competitiva en el receptor de andrógenos, disminuyendo así estos síntomas. El finasteride, que va a actuar inhibiendo la 5-alfa reductasa, lo que va a hacer que haya una disminución de la dihidrotestosterona a nivel del folículo piloso, haciendo que haya una disminución del hirsutismo y el acetato de ciproterona que se puede usar, como hemos mencionado, en combinación con dentro de los anticonceptivos orales combinados o agregando a la anticoncepción oral combinada. Pero en realidad la evidencia de la efectividad de esos antiandrógenos no es limitado. También se puede optar por tratamiento tópico local, donde se puede hacer el tratamiento de hirsutismo, donde podemos indicar una depilación directa mediante ya sea afeitado, ceras, cremas, fotodepilación y electrolisis, pero esto se recomienda que se realice después de haber iniciado el tratamiento farmacológico, ¿no? A algunos pacientes les es molesto estas manifestaciones hiperandrogénicas y lo pueden hacer quizás simultáneo, pero lo que se recomienda es que primero se opte por un tratamiento farmacológico para ver el efecto de este y recién si es que hay una persistencia de esta molestia, ya se puede optar por estos tratamientos. El tratamiento del acné también se puede realizar ya sea posterior o simultáneo al tratamiento del hiperandrogenismo y en la alopecia también se puede optar por tratamientos tópicos como el minoxidil tópico, terapia con luz láser o trasplante de cabello. Las otras medicaciones como los glucocorticoides se van a usar en la hiperplasia suprarrenal congénita clásica, los agonistas de GnRH en casos de que esté contraindicado los otros tratamientos que hemos mencionado, pero en realidad su uso debería ser ya de última instancia, puesto que va a tener efectos como un hipogonadismo, va a alterar el eje FSH-LH y por lo tanto va a disminuir la producción y síntesis de estrógenos, conllevando alteraciones óseas, ¿no? Y medicación, como habíamos mencionado, las comorbilidades que van a reducir la resistencia a la insulina, como en este caso puede ser la pioglitazona, la metformina. Y ya integrando el tratamiento, el diagnóstico, si tenemos un paciente nuevamente para recalcar todo esto, si tenemos un paciente con síntomas de rápido inicio, signos de virilización, una alteración bioquímica severa o signos de insulino resistencia severa, debemos realizar el diagnóstico de forma urgente. Debemos ampliar con imágenes, ya sean adrenales o ováricos, si es que sospechamos de que esto sea de origen adrenal, ya sea por una elevación del DEAS o androstenediona, podemos pedir urgentemente un estudio de imagen adrenal y si
detectamos la masa, pues el paciente debería un tratamiento quirúrgico. En sí es que presentamos que sea de un origen ovárico. Esto puede ser por una elevación severa o aislada de testosterona. Podemos optar por imágenes ecográficas o resonancia de pelvis am, que podrían esclarecer la causa, ¿no? Y si tenemos imágenes normales o masas bilaterales en la premenopausia, deberíamos considerar un muestreo venoso ovárico, y si está en la posmenopausia, considerar el tratamiento quirúrgico. Y los pacientes que, bueno, necesitan el abordaje diagnóstico de rutina, que no sea urgente, son los pacientes que no tienen virilización, no signo de lipodistrofia, un curso clínico gradual, lento, o tenga alteraciones bioquímicas leves, y hacemos el algoritmo diagnóstico que ya habíamos mencionado antes. Entonces, para finalizar, dentro de las conclusiones, tenemos que tener en cuenta que el síndrome de ovario poliquístico viene a ser la causa más frecuente de hiperandrogenismo en edad fértil. El abordaje del hiperandrogenismo va a depender de factores como em, la edad, la gravedad, el curso de los síntomas, la instauración. Debemos hacer una adecuada evaluación bioquímica, tomando en cuenta las características del paciente, y la evaluación imagenológica si es que corresponde, ¿no? El tratamiento va a depender de la etiología, la percepción, la afectación psicosocial de cada paciente, y además el manejo de comorbilidades asociadas. Gracias.